Amigos, muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI, en la edición de hoy, martes 31 de julio de 2018. Este es el espacio, como ustedes saben, que creó el ingeniero Miguel Ponce, que es el conductor natural. Quien les habla, Héctor Zavala, va a tratar de mantener la nave a flote. Así que, como es de costumbre, vamos a arrancar con el editorial de Miguel Ponce. Bueno, hoy es martes 31 de julio del 2018 y vamos a intentar hacer esta suerte de editorial a distancia, ¿no es cierto? Como el martes pasado. El martes pasado lo hacíamos desde el avión rumbo a Barcelona. Hoy lo hacemos desde París, el popular barrio de Montmartre. Aquí estoy con la mirada puesta directamente sobre Sacré-Cœur y a metros del Moulin Rouge y del cementerio de Montmartre, ¿no? Separados por metros, valga la redundancia, pero en las grandes ciudades suele darse esta cosa cuasi necrofílica de que sus centros posiblemente más importantes o turísticos están cerca de cementerios. Miremos la Recoleta, miremos toda la zona cercana en Mar del Plata, acá París, digo por recordar solamente algunos lugares donde los cementerios han ido siendo rodeados finalmente por la civilización, y las viviendas y los centros comerciales, y se han transformado en, bueno, esto que estoy describiendo. Y quienes nos siguen a través de las redes sociales saben que para hoy tenemos planteados dos ejes centrales que, a mi juicio, engloban, por un lado, lo estratégico en términos de nuestro programa, que es Comercio Exterior, las relaciones internacionales y su impacto sobre la economía real. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de los cambios que precisamente desde el martes pasado en adelante, o sea, desde nuestro último programa, han ocurrido. Y los vamos a relatar, y vamos a relatar su impacto sobre la economía argentina, sobre la economía real, como siempre decimos. El segundo elemento es político, claramente, ¿no es cierto? Y lógicamente allí aparece que los números, que la situación económica, que el estar bajo el paraguas del Fondo Monetario Internacional en estado de stand-by por 50 mil millones de dólares no es un tema menor, y cómo los distintos actores van reaccionando ante esta nueva realidad que estamos viviendo, que es la profundización de una crisis a esta altura económica ya innegable, ¿no es cierto? Se quiso hablar de tormentas, se quiso hablar de vientos huracanados, faltó que se le echara la culpa al eclipse, ¿no es cierto?, para no reconocer la cosa de la crisis, como tampoco se quería reconocer que sí íbamos hacia la recesión. Ahora, por fin, el presidente de la Nación, creo que en Córdoba, reconoció que estamos en recesión y que vamos a tener un largo tiempo de recesión. Bueno, decía que estos son los ejes y obviamente la primera hora va a estar dedicada a esto, y la segunda hora, allí muy bien Héctor Zavala nos tiene preparadas algunas sorpresas vinculadas, ¿no es cierto?, como siempre, a su temática, al marketing, a todo lo que es las marcas y todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la actualidad destacada de este sector. Y por supuesto, Claudia, con la tradicional efemérides y lo que tenga que ver al respecto, que nos toca mucho a nosotros y unifica mi presencia aquí con esto, ¿no es cierto?, que seguramente tocará a ella. Decíamos que había una situación, ¿no es cierto?, de cambio en el escenario internacional que se produce en menos de una semana, que objetivamente altera, y tiene que ser analizado en profundidad, altera lo que se venía viviendo. ¿Qué se venía viviendo? Básicamente un mundo de absoluta incertidumbre internacional, caracterizado por su impacto en el comercio, y particularmente la famosa o denominada guerra comercial.
¿Qué era esa guerra comercial? Esa guerra comercial eran las definiciones de Trump en relación a ponerle aranceles a las importaciones provenientes de China, las importaciones provenientes de Unión Europea, a tener crisis con sus principales socios por la misma situación, socios regionales, ¿no es cierto?, como son México y Canadá. Y todo esto hacía pensar en una situación, yo diría, de absoluto descalabro en términos internacionales. Bueno, debemos decirlo que mientras el presidente Macri, participaba en Sudáfrica, ¿no es cierto?, ahí de la última reunión importante internacional, en ese momento que él se reunía muy bien con Xi Jinping y con Putin en algo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el vínculo que Argentina está teniendo en términos internacionales, donde con Xi Jinping la cosa, hasta yo diría, terminaba siendo agradable, porque pese a que Argentina se manifiesta neutral, o se manifestaba neutral en este tema de la guerra comercial, no queriendo ofender a los Estados Unidos para garantizar la participación, ¿no es cierto?, del presidente y la visita del presidente Trump hacia fines de año, cuando se realice la importante reunión que va a tener lugar en Buenos Aires, decía que le notificaba a Xi Jinping que pese a algún enojo que podría haber en el Fondo Monetario Internacional por la decisión adoptada, las obras que le interesan a China se van a continuar. Es decir, este es un gesto político, pero con implicancias económicas de mucha envergadura. Con Putin el tema no alcanza esa envergadura, pero también, lógicamente, hay intereses de los rusos en participar, particularmente con alguna de sus empresas en los temas energéticos, y bueno, también allí las respuestas han sido favorables y se espera algún tipo de inversión y algún tipo de aumento en el intercambio comercial, muy alicaído con Rusia particularmente, que se produzca en el corto plazo. Decía que mientras el presidente hacía estas reuniones, se estaba alterando el cuadro de situación que yo había desarrollado minutos antes, digamos, ¿no es cierto? Es decir, estas guerras de Trump planteadas internacionalmente. ¿Y qué hizo Trump? Se reúne ni más ni menos que con Juncker, le pronuncian algunos, Juncker dicen otros, el responsable de esta temática por parte de la Unión Europea, y llegan a un acuerdo, entre comillas, para decirlo groseramente. Es como si se acabara la guerra comercial entre Unión Europea y Estados Unidos, a nivel de que el nuevo cuadro de situación es que prácticamente se retrotraería la situación a cuando empezó el conflicto con Trump y habría una gran compra de soja, entre otros temas, de Unión Europea a los Estados Unidos. La soja que ya no le compra China, por ejemplo. Después vamos a analizar esto, cómo nos pega directamente, porque lo poníamos y lo adelantábamos en nuestro propio Twitter y en las redes sociales al respecto, que íbamos a analizar el impacto sobre Argentina y sobre la región. Es decir, vuelvo, Trump hace una jugada muy inteligente, que es prácticamente sellar una suerte de paz que se va a ver inclusive, dicen algunos, manifestada en el retiro de las controversias planteadas ante la OMC, con acusaciones cruzadas al respecto. Bueno, yo estoy en Europa, estaba cuando se produjo esta reunión, estaba en Barcelona, reunido con empresarios, con gentes de distintas cámaras, ¿no es cierto?, importantes, con intereses no solo en Argentina, sino en América en general, y por lo tanto ustedes imagínense el impacto que significó esto, que fue para Europa la noticia del momento, que ha traído, yo diría, una gran tranquilidad. Ustedes acuérdense que las acusaciones de Trump iban desde las temáticas de tener que Europa se había aprovechado, ¿no es cierto?, de la economía de Estados Unidos, que inclusive había bajado sus tasas y el depreciado el euro frente al dólar para perjudicar a la economía norteamericana. Bueno, todo esto ha quedado en el pasado y la nueva situación parece que augura tiempos de paz. En paralelo, otra de las situaciones conflictivas comienza a enderezarse. Trump ha resuelto también tener paz
con sus otros dos vecinos, sus dos vecinos estratégicos y otros dos socios importantes, como son Canadá y México. Con ellos avanza en una posibilidad de, obviamente, replanteando el NAFTA, pero en las condiciones no tan agresivas y hasta yo diría brutales y torpes que empezaban a perjudicar la propia economía estadounidense y la propia zona de votantes de Trump, para decirlo en términos electorales, en un tiempo en el cual, por supuesto, la mirada de Trump también está puesta en las próximas elecciones. Es decir, que Trump elige la paz con aquellos que se estaba peleando. ¿Con todos? Por supuesto que no. En paralelo, aprieta el acelerador en relación a China. Es decir, podríamos graficar como que hay una traslación de esfuerzos, diríamos, enfrentativos de el eje Europa-Estados Unidos, Estados Unidos y sus aliados, al eje principal, la contradicción principal en términos comerciales y tecnológicos, Estados Unidos-China. Y entonces, ¿qué anuncia? Mientras anunciaba todas estas medidas de paz hacia Unión Europea, hacia México y Canadá, anunciaba un endurecimiento que puede ser, yo diría, letal en términos de comercio internacional. Si había varios posiciones arancelarias, fundamentalmente las del acero y las de el aluminio, pero no solo, ¿no es cierto?, en el planteo de arancelar las importaciones desde China, ahora este tema es de una envergadura impensada. Trump estaría dispuesto, y esto es lo que ha anunciado, a aplicarle aranceles a todas las importaciones que vengan de China. Cuantifiquemos esto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando ni más ni menos que lo que está en juego aquí son 550.000 millones de dólares. Repito, 550.000 millones de dólares son las importaciones de Estados Unidos, las importaciones que llegan a Estados Unidos desde China, y es lo que estaría, no digo peligrando, pero amenazado. Obviamente, conociéndolo a Trump y viendo cómo está operando, cómo ha reaccionado ante otras situaciones del estilo, que por supuesto no tienen la envergadura ni nunca la tendrán de el conflicto con China, yo diría que claramente el esfuerzo principal hoy va a estar puesto en la disputa con China. Es decir, el mundo ha cambiado en horas, yo diría casi muy poquitos días, en horas, en relación al martes pasado. ¿Y cómo impacta esto? Bueno. Ustedes imaginarán que Argentina, que Mercosur, se proponían hacer una lectura de esa crisis mundial también como oportunidad. Entonces, muchos estaban pensando que la soja que iba a ir a Unión Europea iba a provenir de Mercosur. Fundamentalmente Brasil tenía esa expectativa, pero no solo, nosotros también teníamos expectativas de que poder reemplazar algunas importaciones que efectúa Unión Europea desde Estados Unidos, poder reemplazarlas. Esto no estaría por ocurrir ahora por esta nueva situación que se da, que hemos repetido, el cambio en el vínculo Trump con los líderes europeos. Y lo más grave es que estaría nuevamente demorándose, en función de esta nueva situación, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es decir, al resolver Europa su temática con los Estados Unidos, deja de tener prioridad y de tener sus ojos puestos como alternativa en el Mercosur. Por lo tanto,
se va a producir un endurecimiento nuevamente de las condiciones europeas, es posible, porque ya las urgencias no son tantas, ¿se entiende? Esto nos obliga, y por eso esta reunión que está planteada entre Argentina y Brasil, en relación a 3 ejes básicamente, ¿no es cierto?, el acuerdo automotriz, el acuerdo de vinos, entre otras cosas, y el análisis de cómo reaccionar ante la negociación de Unión Europea-Mercosur, son los ejes centrales que Argentina y Brasil tienen que resolver muy rápidamente por precisamente el cambio de condiciones de contorno que tienen estos temas. En función del tiempo, vamos a la segunda parte de nuestra primera hora. Hemos dicho que se atraviesa una situación difícil, con medidas difíciles. Todas esas medidas tienen que ser leídas desde la óptica y el prisma del stand-by, de haber tenido que volver o haber vuelto al fondo sin haber tenido necesidad. Da lo mismo a esta altura, ¿no es cierto? Estamos bajo paraguas de stand-by, de un stand-by que es, como decimos siempre, el más grande en la historia de Argentina, 50.000 millones de dólares, y es el acuerdo más importante, el proyecto más importante que hoy tiene el Fondo Monetario Internacional a nivel mundial. Por lo tanto, digo, no es un tema menor. Las medidas, algunas son muy duras, se sigue negociando, y los viajes del presidente en relación a los vínculos con los gobernadores así lo indican, en todo lo que es el proceso de tratar de dar manifestaciones muy rápidas de cumplimiento de las condiciones del fondo que el fondo plantea, ¿no es cierto?, en el acuerdo, tratar de llegar a algún tipo de consenso con la oposición responsable, como les gusta denominarlas, pero por otro lado con un costo social absolutamente importante. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la reducción de las asignaciones familiares que permiten un ahorro de 5.000 millones por año, ¿no es cierto?, pero que estamos hablando de un 75% de caída, ¿no es cierto?, en la asignación por hijo, lo que puede llegar en algunos casos hasta cerca de 2.000 pesos por mes menos por hijo, por cierto, y esto abarca a padres de 250.000 chicos en la Argentina. Digo, para que algún observador político vaya analizando el impacto electoral de esto, ¿no es cierto? Ha habido reacciones en los socios, sin duda. Ricardo Alfonsín ha dicho explícitamente que el radicalismo no puede acompañar esta decisión, y que todos los radicales deben pedir retrotraer esta medida, rectificar esta medida, deben exigirle al presidente de la Nación que esto ocurra. También obviamente hay situaciones políticas que comienzan uno a veces piensa si con mal criterio, porque no debiéramos caer en ese tipo de análisis, si ciertos hechos políticos no son precisamente para desviar la atención de el tema económico principal. Y hoy, en estos momentos, tenemos 2 hechos políticos muy importantes esta semana, ¿no es cierto? Pues esta semana se va a tratar en el Senado, ¿no es cierto?, la iniciativa aprobada en diputados de aborto legal, seguro y gratuito, y parece que con una fuertísima intervención de la Iglesia, de sectores del peronismo, ¿no es cierto?, habría, y algún radical que también ha tomado definición en las últimas horas, los números vendrían en oposición a esta iniciativa. Por lo tanto, esto debiera volver al Congreso de la Nación, al Congreso, a diputados, ¿no es cierto?, dentro del Congreso de la Nación, volver a diputados. Este es un tema de la política fuerte y de lo social fuerte, y que lógicamente ocupa muchas horas en el análisis de la actualidad. El segundo elemento es de las Fuerzas Armadas, que también ha generado contradicciones sobre cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. En el radicalismo, ustedes saben, hay mucha sensibilidad con esta temática, porque Raúl Alfonsín no solo surge como líder del juzgamiento a las juntas militares, ¿no es cierto?,
el histórico juzgamiento a las juntas militares, sino además él tuvo que bancar levantamientos de cara pintadas, y una situación en relación a las fuerzas que originó precisamente que se legislara en relación a lo que debe ser el rol de las Fuerzas Armadas en democracia. Todo el mundo dice que los análisis no son estáticos, todo el mundo dice que los análisis deben ser planteados en función de las distintas hipótesis y los cambios de hipótesis a nivel internacional, pero digámoslo con todas las letras, así como en el tema del campo por lo económico y el qué hacer ante la política de reducción de retenciones, la Unión Cívica Radical apareció dividida. Lo teníamos a Gerardo Morales y teníamos a Rosas acompañando el hecho de frenar la reducción, y lo teníamos a Mario Negri y la gente de Santa Fe en una posición contraria, es decir, en seguir con la actual política de reducción de retenciones. En términos de las Fuerzas Armadas, y Cornejo, también tomando partido por la posición en principio de Gerardo Morales, encabezada por Gerardo Morales. En la temática Fuerzas Armadas también hay una división en la mirada, mientras yo diría Ricardo Alfonsín, Sapia y el resto de los dirigentes inconformes o disconformes con las políticas que se han llevado a cabo, ¿no es cierto?, por la conducción de la Unión Cívica Radical en su vínculo con el PRO en Cambiemos. Hay otros sectores como Mario Negri que salieron a respaldar indirectamente la propuesta presidencial del tema Fuerzas Armadas, recordando que habían dicho quienes habían sido los principales críticos en este momento y que habían planteado en alguno de sus momentos cuando o eran gobierno o opinaban claramente de manera distinta. Así que allí estamos, en ese marco y con este nivel de contradicciones. El presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical ha tomado definiciones que me parece están interpretando un poco este mal humor creciente del pueblo radical, esta insatisfacción notoria que hay sobre ciertas políticas de gobierno, y particularmente a partir de la temática Fondo Monetario Internacional. Muchos entienden que desde ese momento en adelante, por lo inconsulto y por lo innecesario y por los errores cometidos y por la forma en que el destrato se hizo manifiesto por parte de las más altas cúpulas del PRO en relación, y también de la coalición cívica, ¿no es cierto?, en relación a la Unión Cívica Radical, están llegando un tiempo de definiciones. Y el radicalismo tiene que definir explícitamente qué va a hacer a partir de ahora. Y Sapia lo ha dicho esta semana con todas las letras, que si no hay una discusión y un programa común, no tenemos nada que hacer, dicho textualmente, en Cambiemos. Bueno, Miguel, muy importante todo lo que acabas de señalar. Creo que no dejaste ninguno de los temas importantes sin mencionar. Y ahora tendríamos que intentar un contacto con el doctor Jorge Sapia, y entre los tres armar una comunicación. Sí, señor, adelante. Bueno, Jorge... ¿Estoy escuchando perfecta? Sí, Miguel. Yo estoy escuchando perfectamente aquí desde París. Bien, ya estamos en contacto entonces con el doctor Sapia, que es el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, la máxima autoridad del principal órgano deliberativo y resolutivo del partido. Así que adelante los dos. Primeros nuestros saludos al doctor Sapia. Hola, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. A Miguel lo tenemos en París. Ah, sí, Jorge, sí, sabía que estaba por allá. Sufriendo, por supuesto. Una gran alegría escucharte y tal como no lo escucho, ayer. Miguel. Una gran alegría en poder charlar contigo y tal como lo decíamos en el editorial. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí. Bueno.
tal como decíamos en el editorial, este es un momento de decisiones en la Unión Cívica Radical que objetivamente ha aparecido en las últimas semanas con diferencias en dos temas centrales. Uno, el que tiene que ver con el campo, la baja de las retenciones, ¿no es cierto?, donde un sector del partido, Gerardo Morales, Cornejo, aparecieron planteando la necesidad de que hubiera un aporte por parte de los sectores del campo en relación a la crisis que se está viviendo. Y segundo, mientras que obviamente Mario Negri por un lado y la expresión en general del radicalismo de Córdoba, pero también Santa Fe, planteando que no había que modificar la política de reducción de retenciones. El más grave ha sido el de las Fuerzas Armadas, donde prácticamente la gran mayoría del partido ha mirado con mucha preocupación esta última resolución presidencial, ¿no es cierto?, modificando algunas de las políticas que se habían llevado a cabo hasta ahora, y particularmente Ricardo Alfonsín y vos planteando una diferencia, ¿no es cierto?, en estos términos. Si agregamos además el tema de la reducción de los aportes, ¿no es cierto?, vinculados a la seguridad social, los hijos, ¿no es cierto?, que manifiestamente ha generado mucho malestar a nivel social, el cuadro de situación se pinta preocupante. Vos allí, en ese marco, has tomado una definición que para el pueblo radical ha sido muy importante, que es decir, si no discutimos un programa, no tenemos nada que hacer en Cambiemos. Este es el motivo central del llamado y nos gustaría tu reflexión al respecto. Bueno, como no, con mucho gusto. Sí, yo vengo diciendo de que el radicalismo no ha tenido participación en las decisiones del gobierno porque esto ha sido una mera coalición electoral sin desplegar efectos sobre las acciones de gobierno. Y esto que venía señalando yo desde hace tiempo ha hecho eclosión en los últimos meses a partir de la toma de resoluciones por parte del gobierno nacional en temas que son muy... Ahí se nos está yendo, me parece. Bueno. Yo escucho perfecto. Ahora... Seguimos, Jorge, yo te escucho perfecto. Que se ha interrumpido la comunicación con el doctor Sapia. De cualquier manera, vos podés glosar lo que dijo hasta el momento, mientras Aníbal intenta una nueva comunicación. Seguro que la va a lograr. Ahí tenemos a Maradona en el comando, Héctor. Maradona está ahí. Hijo de tigre. Hijo de tigre, sí señor, sí señor. Ay, además vos fijate lo que es la tecnología, ¿no? Yo estoy en París, sí. A mí no se me corta, se escucha perfecto, bueno. Yo lo escucho perfecto a ustedes dos. Jorge está en Córdoba. Sí, sí. La 10ª parte de la distancia, ¿qué décima? La 100ª parte de distancia y estamos con conflicto. Ya llegará el día de la modernización de esto, ¿no? Otro cordobés tiene la culpa de esto. Aguad en su momento estuvo en comunicaciones. Es cierto, es cierto. Vos sabés que tenés otra experiencia todavía más cercana a la ciudad de Buenos Aires, que también tuviste dificultades con las comunicaciones. ¿Te acordás? Sí, con vos mismo, cuando sí. Estaba entrando a Buenos Aires estaba a menos de 100 kilómetros. Exacto. Y ahora fíjate que bueno. Desde París está excelente la comunicación y desde Córdoba tenemos estos inconvenientes que cuando pensamos en términos comerciales, este tema, el de las conexiones, el de las comunicaciones, claro, es fundamental y es una de las primeras cosas que indican desde el exterior cuando quieren establecerse aquí en la Argentina. Bueno, ahora sí tenemos nuevamente al doctor Sapia en línea. Adelante ustedes. Te seguimos escuchando, sí, Jorge, adelante. Sí. Hola Miguel. Jorge, te seguimos escuchando, adelante. Nosotros le escuchamos bien a Sapia. Hola. ¿Usted me escucha, doctor Sapia? Adelante. Sí. Bueno, acá lo recibimos muy bien. No sé que cuando se cortó yo estaba exponiendo mi opinión y no sé dónde quedé, pero en el copete quedó cuando decía el sentido que tiene o no integrarse a esta coalición que por el momento fue
poco menos bien, reservada a la electoral. Sí, entonces yo digo que en los últimos meses, desde mayo para acá, esta situación se ha puesto mucho más difícil, porque se han tomado decisiones trascendentes que son muy importantes para la vida del país y en las que el radicalismo no tiene ningún punto de confluencia en el plano de las ideas, como ha sido la adhesión al Fondo Monetario Internacional, que realmente no tiene ningún punto de contacto con el radicalismo. Y a eso se ha sumado toda esta programación de un reajuste muy grande sobre la economía nacional, que nos ha puesto en estado de recesión, un planteo de reducción del déficit fiscal sobre la base de reducir el gasto público, con la consecuente secuela de desocupación y parálisis de la economía, y por si esto fuera poco, ahora un decretazo sobre el rol de las Fuerzas Armadas que no interpreta las necesidades reales del país en una materia tan sensible como es lo que se refiere a las Fuerzas Armadas. Es decir, el país todavía no ha podido superar las cicatrices que nos dejó la dictadura, donde la conducción de ese momento de las Fuerzas Armadas nos llevó a vivir situaciones realmente terribles desde cualquier punto de vista. Entonces, estamos muy sensibilizados con el tema Fuerzas Armadas, y esto exige un debate sereno, reflexivo, profundo, para definir qué queremos que sean las Fuerzas Armadas en la Argentina, donde las propias Fuerzas Armadas deben ser parte de este debate. Entonces, este decretazo no consulta esta idea de que la definición del papel de las Fuerzas Armadas sea producto de un consenso nacional, que es lo que nos hace falta. Pero no solamente eso, hay deficiencias técnicas en el decretazo, no se sabe cuál va a ser la relación de las decisiones que tomen las Fuerzas Armadas en este rol que le asigna el decreto y su vinculación con la justicia federal, cómo se va a manejar la situación con las personas que ingresen ilegalmente al país y la función de la Dirección Nacional de Migraciones, cómo se involucra a la aduana nacional con la incautación de la mercadería contrabandeada. En fin, hay una cantidad de cosas que no tienen resolución adecuada, y esto es producto de la improvisación, de la falta de una discusión seria. Pero esto no es todo, porque también en estos días ha salido un decreto por el cual se rebajan las asignaciones familiares del norte y del sur, procurando, se dice, que la asignación de estos beneficios sociales sea equitativo, porque el resto del país se ganan menos que en el norte y en el sur, y lo cual revela un criterio totalmente equivocado. Es decir, se iguala hacia abajo en lugar de igualar hacia arriba, y esto realmente es insostenible. De modo que yo creo que ratifico lo que vengo diciendo: o se hace una discusión en serio y se establece un programa de acción común elaborado sobre la base del consenso, o hay que redefinir el papel del radicalismo en Cambiemos. En estas condiciones no tiene sentido seguir. ¿Usted ha tenido alguna... doctor Sapia, le habla Héctor Zavala. Lo saluda nuevamente. Sí. ¿Usted ha tenido alguna repercusión respecto de estas declaraciones suyas, que no son totalmente nuevas? Ya hace poco también dijo que mientras se sigan considerados unos simples compañeros de ruta o simples socios menores, no tiene argumento para sostener la continuidad de la coalición. Sí. ¿Qué repercusión ha tenido? Yo vengo diciendo hace rato, pero nadie he tenido repercusión en muchos dirigentes del partido, y sobre todo convencionales del partido, que me han expresado su idea, compartiendo la mía, ¿no? Pero de quienes disienten con lo que yo digo no he tenido ninguna repercusión.
Jorge, yo quiero notificarte, quiero avisarte, yo estoy en contacto con alrededor de 480.000 integrantes de redes, esencialmente, hegemónicamente radicales, donde ha sido abrumadora la adhesión a estos conceptos. Hubo una ola que empezó a crecer cuando una mayoría de convencionales de Córdoba se expresaron en adhesión a tu permanencia, cuando había trascendido que posiblemente hubiese una posibilidad de que dejaras la presidencia, y salió un aval que inmediatamente fue ratificado no solo por la mayoría de los convencionales de la capital federal, sino también por muchos de la provincia de Buenos Aires, y así empezó a haber un efecto bola de nieve de adhesión que se multiplicó, quiero decirte, en las últimas horas a partir de estas últimas declaraciones tuyas. La pregunta que todo el mundo se hace en el radicalismo es, porque al estar enterados de que te juntaste en la Fundación Rojas con Casella, con Federico Storani, con Ricardo Alfonsín, con Changi Cáceres, y que se planteó una alternativa de rectificación de lo que ha sido el rol del partido, particularmente en la nefasta etapa de Corral Presidente. Yo creo que lo que se abre por delante a partir de tus declaraciones y a partir de estas definiciones es cómo sigue esta película. Todo el mundo dice, qué bueno lo de Jorge, nos hace llegar y nos preguntan, ahí te están esperando en Rosario la otra semana, hay una cantidad de hechos, pero la gente lo que quiere saber es ver si en la Unión Cívica Radical puede entrar en un estado de debate importante donde pongamos alguna traza, alguna barrera a esta toma de decisiones sin consultas, muchas de las cuales van en contra del pensamiento histórico y más elemental de nuestro partido. Entonces, mi pregunta es, esta reunión ocurrida en la Fundación Ricardo Rojas, de la que participaste, ¿tiene visos de continuidad y de proyección de cara al futuro en función de esto que venimos hablando? Yo creo que sí. Ahí en esas reuniones hemos conversado sobre tratando de armar una posición común que básicamente es en coincidencia con lo que yo vengo manifestando, si todos estamos de acuerdo en esto, es decir, lo que estamos conversando es cómo sigue la película para adelante, y cómo sigue la película para adelante puede haber dos o tres ideas. Una es armar una corriente de opinión, otra es armar una línea interna. Yo creo que hay que armar, mi opinión personal es que creo que hay que armar un núcleo interno que se plante y diga hasta aquí llegamos y a partir de ahora las cosas deben cambiar, y hay que modificar el rumbo del partido, hay que modificar la relación en el seno de Cambiemos, y si no obtenemos las respuestas adecuadas, bueno, ver poner en tela de juicio la continuidad o no en Cambiemos, porque es lo que yo he dicho, si no obtenemos la formación de un programa común, no sé cuál es el sentido de la permanencia en esa coalición. Esto es correcto. Esto es lo que se va a discutir, se va a terminar de discutir en estos días en esas reuniones de la Fundación Rojas. Bien. Yo creo que esto es una muy buena noticia para el pueblo radical, creo que esto es una muy buena noticia para la inmensa mayoría de correligionarios que día a día nos van haciendo llegar su bronca por un lado y su preocupación por otro de cara precisamente al futuro. Porque obviamente la búsqueda que tenemos todos es poder encontrar un rumbo, ¿no es cierto?, que ya que hemos caído innecesariamente, como firmaste vos en la declaración, la misma noche que nos enteramos del ingreso al Fondo Monetario Internacional, sí. Asimismo, hoy diría, todo el mundo está diciendo, ya que hemos entrado, reduzcamos los daños, y tratemos de ver de qué manera, con un pensamiento propio, podemos construir una alternativa que además de minimizar los daños, ¿no es cierto?, pueda empezar a plantearse un programa
de crecimiento más que de achicamiento, que implique salir de la recesión, que implique una política de reforma impositiva que cargue, ¿no es cierto?, más esa es la base, Miguel, una reforma impositiva donde en lugar de reducir el gasto público, la presión impositiva que hay sobre quienes producen para el mercado interno, quienes crean trabajo, las pymes, etcétera y demás. Y me parece que ese programa es el que de alguna manera sintetizan ustedes. ¿Me equivoco? No te equivocas en absoluto, no, por supuesto que ese es el programa. O sea, un cambio de eje en lo que se denomina ajuste, digamos, buscar... Claro, es decir, en lugar de reducir el gasto público, porque el gasto público implica paralizar las obras públicas, y paralizar las obras públicas implica a su vez desempleo, lo que hay que hacer es hacer eficiente el gasto público y aumentar la recaudación. Y la recaudación se aumenta gravando a quienes tienen mayor posibilidad de tributar sus gravámenes en el país. Jorge, yo no quiero meterme en situaciones internas de cada provincia porque me parece que venimos hablando en términos generales, pero hay una situación que nos preocupa vinculado precisamente a tu provincia, a Córdoba, que es que mucha gente está diciendo de que en realidad desde la presidencia lo que se desea es que continúe la actual administración, el gringo Schiaretti y demás, y que es preferido a cualquier posibilidad de encontrar un punto común que aparezca como alternativa para renovar precisamente y cambiar esta administración, que lógicamente debería ser encabezado por algún dirigente radical. Vos estás viendo que las complicaciones en tu provincia, como en otras provincias, lleva casi de manera inevitable a una crisis más amplia en lo que es esta coalición de a ratos parlamentaria que se denomina Cambiemos, porque también ahora Lilita dice que se va a ocupar de nosotros. Es una cosa hermosa. Sí, claro, bueno, sí. No, acá en Córdoba yo creo que hay situaciones que están muy tensas dentro del partido, hay distintas opiniones respecto de quién puede ser candidato, pero hay un consenso claro. Es decir, el candidato a gobernador tiene que ser un radical si permanecemos en Cambiemos. A partir de esta afirmación, yo creo que puede empezar a construirse algo mucho más serio en términos de afirmación partidaria, ¿no? En términos de consolidación radical. Pero este es un proceso que está todavía ciernes. Jorge, por último, desde mi lectura, esta semana es una semana clave en un debate que, diríamos, en el Parlamento hace mucho ruido, ya pasó diputados, ahora está el tema en senadores. En las últimas horas se conoció una definición de un senador radical marino que cambió aparentemente, o hizo conocer por lo menos, una opinión distinta a la que se creía que iba a adoptar. En cambio parece que el senador Rosas estaría en línea de apuntalar lo resuelto en diputados. ¿Cómo está repercutiendo esto desde tu mirada, ¿no es cierto?, en precisamente la posibilidad de mejorar las relaciones de cara a la sociedad y de avance, ¿no es cierto?, de derechos en relación a la temática precisamente del aborto legal, seguro y gratuito? Bueno, yo creo que el tema no es hablar del aborto legal, obvio, sino lo que hay que hacer es poner las cosas en su lugar para que nos entendamos. De lo que se trata es de hablar de la despenalización del aborto. Sí, señor. Que es una cosa distinta. Y entonces me parece que eso es lo que deberían hacer los senadores, y pronunciarse por la despenalización del aborto, porque yo no creo que nadie sensatamente esté a favor del aborto.
el aborto es una situación que se impone por una realidad inmodificable para muchas mujeres de este país y que tiene que tener una solución adecuada para que estas situaciones de fuerza mayor que se provocan no merezcan la condena penal. De eso se trata. Correcto. Me parece que el debate que se da en torno a este tema es una expresión democrática quizá la más importante de este siglo en materia de conductas democráticas en la Argentina. Sí, más allá de las opiniones de los que han participado en el debate, ha sido un debate muy rico, muy profundo, muy respetuoso, muy sano, que últimamente ha sido enturbiada por algunas amenazas y algunos hechos de violencia, pero que no terminan de destruir la imagen beneficiosa para la democracia de este debate que se ha hecho con mucha altura. No sé cómo terminará la cosa en el Senado, pero ojalá se pronuncie con un concepto de modernidad, de respeto de la voluntad de la gente, ¿no? Correctísimo. Jorge, por mi parte, yo quiero agradecerte mucho este contacto del día de hoy. Creo que era necesario. Vos no sabés la cantidad de gente que me ha avisado que iba a estar alerta, escuchando lo tuyo, y mañana casi 500.000 de personas lo va a estar recibiendo en sus correos electrónicos y a través de las redes sociales, desde ya. Bueno, muy bien, Matano. Excelente, me alegro mucho y ojalá sirva para poner las cosas en claro, Miguel. Sí, señor. Héctor, vos querés hacerle una pregunta, si no lo despedimos ya al amigo Jorge. Y bueno, simplemente por tratarse de un cordobés y recientemente haberse conocido una declaración de los obispos de Córdoba, ¿qué opina sobre eso de que la legalización, como dice, no, la despenalización del aborto convertiría al país en una dictadura? Me parece un dislate. Sí, totalmente de acuerdo. Jorge, te mandamos un fuerte abrazo, una alegría haberte tenido aquí, y cuando vengas a Capital, algún día tenés que hacer algo directamente desde nuestros estudios. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, que estés bien. Un abrazo, doctor Sapia. Chao, hasta luego, mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. Amigos, ustedes lo escuchaban, el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, como bien lo decía Héctor Zavala, la máxima expresión de institucional de este Partido Centenario. En un momento muy difícil, en un momento donde lo adelantábamos a través de las redes sociales, es un tiempo de definiciones. Es como que de alguna manera todo este tiempo, yo diría, este último tiempo donde hay tanta impaciencia por saber qué va a ser el radicalismo, comienza a alinear algunos planetas en una coincidencia que se estaba esperando desde hace rato, porque ustedes lo saben, mi pregunta no fue inocente, todos sabemos que viene diciendo Ricardo Alfonsín, todos sabemos, lo hemos escuchado a través de nuestros micrófonos, lo que piensa Juan Manuel Casela, lo tuvimos en nuestros micrófonos también a Federico Storani. Nos está faltando conocer, que hagamos contacto con Changi, que muy pronto lo vamos a tener. Bueno, hasta ahora venía todavía en la comunicación y creo que mucho más no había que agregar lo expresado por el doctor Sapia, como bien dijo Miguel, la máxima autoridad del principal órgano deliberativo y resolutivo de la Unión Cívica Radical, ha sido muy claro en temas claves y deja ahí picando la pelota respecto de qué puede pasar con el radicalismo dentro de la coalición denominada Cambiemos. En un rato más vamos a retomar la transmisión con nuestra segunda hora, ocasión en que tendremos con nosotros aquí a Damián Martínez Leitú, a quien saludamos porque acaba de ingresar al estudio. Hola Héctor, ¿cómo te va? Un gusto estar acá. Damián es el fundador y, digamos, director ejecutivo CEO de Feedback PR.
Así es, sí, bueno, un poco de todo, hay que hacer de todo, muchos puestos, pero en realidad en el día a día hay que trabajar un poco de todo. Y vos en esto llevas cerca de más de 25 años seguro. Sí, 25 años trabajando en la categoría y hace 20 años que fundé Feedback. Muy bien, me acuerdo muy bien del momento, una decisión que parecía riesgosa, ¿no es cierto? Sí, visto a la distancia, la verdad era una locura en aquel momento y la verdad que muy contento ahora con estos 20 años ya transitados. Bueno, vamos a hacer ahora un paréntesis porque es el tiempo de las noticias y de la tanda publicitaria, pero en la segunda hora sí vamos a abordar temas que tienen que ver con tu especialidad y tu reciente viaje a Cannes, donde fuiste jurado. Creo que es la segunda vez que estás en Cannes, fuiste a Cannes, ¿no? Sí, la segunda vez que voy de jurado, la verdad una experiencia muy buena, así que con todo gusto, demos lugar a las noticias y después te cuento con lujo de detalles todo. Bueno, así que le vamos a pedir a Aníbal que nos vaya transportando al intervalo lógico, necesario y habitual de AM 1010 Radio Onda Latina. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no poder subir y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol. ¿Quién pagará todas las ideas? ¿Quién compra hermosas canciones y puede despejar su cabeza y en la noche inventar un simple poema? Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. El día está lleno de sucesos que pueden interesarte. La radio te informa. Suspendieron a un equipo médico por sacarse selfies en plena operación. Un grupo de medios del Hospital San José de Capilla del Señor, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, fue suspendido por las autoridades del centro de salud por sacar fotos grupales y compartirlas en las redes sociales. En las imágenes que difundió uno de los profesionales en una red social, se los puede ver a los médicos dentro de un quirófano en medio de una cirugía y con el paciente dormido en la camilla. Internacionales. 4 de cada 5 médicos británicos temen por el futuro del sistema de salud pública tras el Brexit. 4 de cada 5 médicos en el Reino Unido temen por el futuro del Servicio Nacional de Salud tras el Brexit, según una encuesta que fue publicada por la revista Salud Comunitaria. El sondeo llevado a cabo sobre 1.172 médicos reveló que la mayoría opina que el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea será negativa para la sanidad pública británica. Deportes. Messi regresó a los entrenamientos del Barcelona. Lionel Messi se reincorporó a los entrenamientos del Barcelona después de su participación en el Mundial de Rusia y de unas vacaciones. Lo informó el Barcelona en su cuenta oficial. Fue uno de los 4 jugadores del club que volvieron a trabajar junto a Sergio Busquets, Gerard Piqué y Jordi Alba
internacionales de la selección española. En 60 minutos, volvemos. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca una audiencia pública para el día 12 de septiembre a las 13 horas para tratar la aceptación de la donación efectuada por la Fundación Dr. Emilio Ardoy de un busto precisamente del Dr. Emilio Ardoy realizado por el artista Ricardo Daralasta para ser emplazado en el Paseo Emilio Ardoy, ubicado en la avenida Quintana entre Ayacucho y Presidente Ortiz. Los interesados en participar de la audiencia deben inscribirse personalmente entre el 14 de agosto y el 9 de septiembre en Perú 160, primer piso, oficina 110, o a través de la página www.legislatura.gov.ar. Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. ¿Sabías que tomar antibióticos sin receta es un riesgo para la salud de todos? La automedicación aumenta la resistencia de las bacterias. Por eso, usa antibióticos únicamente si te los receta un médico o un odontólogo. Tómalos siguiendo sus indicaciones y asegúrate de completar el tratamiento. No uses antibióticos que te hayan sobrado ni los compartas con otra persona. Si los usas mal, los antibióticos pueden ser ineficaces cuando realmente lo necesites. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Para comunicarte con nosotros, podés llamarnos a los teléfonos 4372-2841, 4372-3061 o a nuestro contestador automático 5256-9640. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Bueno, y tal lo prometido, está aquí con nosotros Damián Martínez Leitú, titular y fundador de Feedback PR, para acompañarnos en esta segunda hora de Comercio Exterior siglo XXI. Y en minutos más vamos a tomar contacto con Claudia Sánchez para que nos cuente ella su breve historia del día. Le cuento a Damián, porque a lo mejor no conoce, que Claudia toma la fecha del día y elige un tema entre los muchos que hay para desarrollarlo y hacer una interpretación y un aporte al respecto. Así que en cuanto Aníbal me diga que Claudia está en línea, vamos a tomar ese contacto. Mientras tanto, contanos, Damián, ¿qué es Feedback? A ver, para ser breve, Feedback es una consultora que ya cumplió 20 años en el mercado, que se dedica a todo lo que ayer. Sí, exactamente, así es, parecía que esta invitación fuese a propósito. Sí.
Es una consultora de comunicación y relaciones públicas, que ya estamos hace 20 años en el mercado, y en estos 20 años a nivel de relaciones públicas y comunicación ha pasado un montón de cosas en el medio. ¿Y qué necesidad tienen las empresas de un servicio de comunicación? Y hoy por hoy la verdad es que todo tipo de compañía necesita comunicarse con sus diferentes audiencias, ya sea con el consumidor final o con el gobierno o con la comunidad. La realidad es que en 20 años, y esto lo hablábamos fuera del aire, antes el consumidor compraba el producto que quería y no buscaba marcas, y en estos 20 años la verdad que ha cambiado un montón eso. Te cuento, yo iba al almacén a hacer los mandados, como se decía, y pedía azúcar, y entonces el almacenero, sobre una balanza de 2 platillos, en un platillo estaban las pesitas, en el otro platillo estaba un papel de estrazo donde iba poniendo el producto, y a veces apoyaba incluso la cucharita, y que gravitaba en el peso, y como era una balanza de aguja, había que decirle que espere, que la aguja se pare, claro, porque a veces cuando estaba arriba ya sacaba el producto, y eso que ponía en la balanza, digamos, azúcar o fideos, por ejemplo, por decir algo, luego con gran habilidad hacía una especie de empanada, porque lo cerraba perfecto y lo entregaba. O sea que uno iba a comprar azúcar, no decía marca, no existía, uno decía fideos, tampoco pasaba lo mío, el aceite se vendía suelto, el vino también, había una serie de actividades, si bien ya el vino tenía botellas y marcas, pero todavía se utilizaba así la venta al menudeo, y eso ha ido evolucionando. Recuerdo también que en algún momento hubo un precursor que se llama el maestro Alberto Borrini, que decidió especializarse en eso, en la comunicación empresarial, ¿no? Y comunicación pública también. Y las dificultades que tenía cuando llegaba una empresa y quería que le contaran, era un coto cerrado la empresa, y después eso cambió, al punto tal que hasta se nombraban, qué sé yo, una suerte de jefe de prensa. ¿Cómo fue eso? Y sí, la realidad es, bien como decías, Alberto Borrini hace muchos años atrás arrancó con la dura tarea de evangelizar de alguna manera a las empresas y mostrarles la importancia de empezarse a comunicar con sus diferentes públicos. Y una vez que las empresas se dieron cuenta que la comunicación seguía avanzando y que la gente necesitaba saber más, esto fue avanzando, bueno, de la mano también de la tecnología en los últimos años. Esto hace que el consumidor, más allá de comprar el producto, cuando vos hablabas de fideos, yo me acordaba del caso por ahí de Luchetti, en donde más allá del beneficio funcional que tiene el producto, el consumidor hoy busca un beneficio emocional. Entonces, si siente una empatía o cierta cercanía con una marca, busca transformarse de alguna manera en cliente de esa marca. Bueno, vamos a hacer un punto aquí, luego lo retomamos, porque tenemos en línea a Claudia Sánchez, a quien le damos las muy buenas tardes. Hola. Hola Claudia, muy buenas tardes, aquí en compañía. Muy buenas tardes, Héctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, acá está Damián también. Damián, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Tanto Claudia, tiempo que no nos vemos. Bueno, ahora me toca estar del otro lado, así de que mi manera de colaborar va a ser recuperar otra vez esta breve historia del día con una fecha especial. Me gustaría, no sé si Aníbal tiene un tema por ahí para introducirlo. Seguro que sí, Aníbal siempre nos salva. No se sabe quién es, ni de dónde es que llegó. Vino solo en un dulce amanecer y me hizo estremecer. Una estrella fue su hogar y tan sabio al razonar los secretos de la vida para él eran simple humanidad. Siempre te esperaré, rubio niño pastor,
Bueno, Claudia, contanos de qué se trata. Bueno, lo que pasa es que hoy es el aniversario del fallecimiento de Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger, Comte de Saint-Exupéry, el escritor y aviador francés, autor de la famosa obra que todos conocemos y nos acordamos de la infancia o de la adolescencia, El Principito. No sé si lo tienen presente, pero creo que la mayoría de la gente sí. Y hay una frase de él muy que ha quedado en la mente de todos, que dice: solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo recuerdan, ¿verdad? Muy bueno, en verdad, presente. Vamos a empezar a hablar un poco de él después del Principito, porque este personaje, este escritor, tiene mucho que ver con la Argentina y también con Buenos Aires. O sea, es muy nuestro, a pesar de que sea francés. Y da la casualidad de que Miguel está en Francia. Así de que recordamos hoy a un escritor francés. Antoine, que era huérfano de padre, se crió en un entorno femenino de una familia aristocrática de la ciudad de Lyon, pero una familia venida a menos. Él hizo el bachillerato en 1917 y, como fue rechazado en la escuela naval, se hizo piloto cuando estaba cumpliendo el servicio militar en 1921 en Estrasburgo. A través de su amistad con el piloto de la aviación Henri Guillaumet, en 1926 fue aceptado en la compañía Latécoeur, que es la futura Aeropostal, que luego dio origen a Air France. Antoine se integra en la escuadrilla de pilotos que cubrían los tramos de la línea que transportaba el correo entre Toulouse, Barcelona, Málaga, Tetuán, Sahara español, el Sahara español, hasta las antiguas colonias francesas, en lo que hoy sería Senegal. En 1927 les cuento que fue destinado como jefe de escala a Cabo Yubi, que era al sur de Marruecos, frente a las Islas Canarias, lo encontramos hoy. Bajo la administración española estaba, pero ahí inició su vocación literaria. En 1928 se traslada a Sudamérica, porque no es lo único que escribió El Principito, escribió otras novelas. Ese año publicaría Courrier Sur, porque tenía que ver o se inspiraba, bueno, en su tarea de aviador. En 1929, y aquí es lo que yo quiero señalar como muy importante y por qué es nuestro Saint-Exupéry también. En 1929 llegó a la Argentina para ocupar el cargo de director de tráfico de la Aeroposta Argentina, una empresa que se dedicaba al transporte de correo y de pasajeros, que era la filial de la Compañía General Aeropostal de Francia. Es así como descubrió la cordillera de los Andes, los bosques, la estepa, los valles y las costas patagónicas. Viajó hasta Tierra del Fuego y unió las localidades de Bahía Blanca, Viedma, Trelew, Puerto San Julián, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado y Río Gallegos. Y fueron más de 15 meses de aventuras y viajes a lo largo del territorio argentino. En 1931 publica Pot de Nuit, que significa, bueno, un vuelo nocturno, en torno a sus experiencias como aviador, que estaba ambientado en la Argentina, por lo que obtuvo un premio muy importante que se llama Semina, que lo otorga a un jurado femenino. Y Saint-Exupéry no solo estuvo en el sur, también conoció la Mesopotamia, ya que aterrizó cerca del castillo de San Carlos, en Concordia, Entre Ríos. Allí había un castillo que se llamaba el Castillo de los Fantasmas, y había sido construido a pedido de un banquero francés en 1888, y él llega de casualidad a ese lugar y estaba habitado por una familia Funch, conoce a dos pequeñas niñas que las llamaban las princesitas y ellas lo introdujeron en su fantasía, o sea que tiene mucho que ver esto en la escritura del Principito también. Aparte que después les voy a contar otros detalles de cómo escribe el Principito. Además cuentan que llegó a pasar algunos veranos en la habitación 51 de un viejo hotel Ostende, en ese balneario bonaerense, que todavía creo que está. Sí, sí. Pero es en Buenos Aires cuando conoce a quien sería su esposa, la salvadoreña Consuelo Sunsin, en un evento en la Alianza Francesa. Con ella se casó después en Francia. Fue una relación bastante tormentosa. Mientras estuvo en la ciudad de Buenos Aires, pero eso no lo voy a indagar en este momento porque lo que interesa es su obra, ¿no? Mientras estuvo en la ciudad de Buenos Aires, dicen que Saint-Exupéry se alojó en el tradicional Hotel Majestic, ubicado a escasas cuadras del Obelisco porteño, en un antiguo edificio de 1800, más o menos. Allí mantuvo su primer encuentro con Le Corbusier, a quien llevó luego a volar sobre la ciudad para sus trabajos de urbanización.
también vivió en el 6º piso de la Torre Mitre de la Galería Güemes, no sé si saben, que está ubicada en Florida al 200. Se instaló en el departamento, para más detalles, 605, que alquiló totalmente amueblado. Es más, les cuento que se puede visitar, porque todavía está. Lo han refaccionado y la han mantenido y reconstruido como la original. Otro de los destinos que guarda su recuerdo es Villa Ocampo, en el partido de San Isidro, no sé si alguna vez fueron, donde ahí visitó junto con otros intelectuales la casa de Victorio Ocampo, por ejemplo con Le Corbusier, que ya él lo conocía, lo introdujo en la casa de Victoria. A partir de 1931, como se produce la bancarrota del Aeropostal, desde 1932, dadas las dificultades de la empresa, Saint-Exupéry se consagra solamente al periodismo y la escritura. Hace reportajes sobre la Indochina francesa, que hoy es Vietnam, en 1934, sobre Moscú en 1935 y sobre España en 1936, previo al inicio de la Guerra Civil Española. Sin embargo, no dejó de volar como piloto de pruebas, participando en algunos raids que en ocasiones se saldaron con graves accidentes, como lo ocurrido en la zona del Sahara, vecina a Egipto, en 1935. Y es el 30 de diciembre de 1935, Saint-Exupéry y su navegador André Prévost se vieron obligados a realizar un aterrizaje forzoso en la parte de Libia del desierto del Sahara, en camino a Saigón. Ambos sobrevivieron al aterrizaje, pero sufrieron los estragos de la rápida deshidratación en el Sahara. Y según sus memorias, lo único que tenían para alimentarse eran uvas, 2 naranjas y una pequeña ración de vino. Al 4º día, tuvieron la suerte de que los encontró un beduino en camello, que los descubrió y les salvó la vida. Este relato aparece en su novela Terre des Hommes, que es una referencia a esta experiencia publicada en 1939, o sea, Tierra de Hombres es la traducción. Tras el armisticio forzado por la ocupación alemana de Francia, se fue de Francia y se instaló en Nueva York, donde participó en algunas de las campañas a favor de la intervención de Estados Unidos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, contra Alemania, por supuesto, contra el nazismo. Y en un ático del Central Park, en Manhattan, alrededor de 1941, Saint-Ex, como le decían sus amigos, escribió e ilustró el manuscrito de El Principito, donde trata temas profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida. O sea, pensaba que era un cuento para niños, pero no es para niños, es para niños, adolescentes y para adultos, y en realidad es para todo lector que le interesen los temas humanos. En la novela, el narrador, el piloto, cuenta estar varado en el desierto porque su avión había sufrido una avería. Y esta escena quizás se basó en la experiencia que Saint-Exupéry tuvo en el desierto de Sahara, a la que me refería anteriormente. El Principito se publicó por primera vez en 1943. La obra se tradujo a más de 140 idiomas y decenas de millones de ejemplares fueron distribuidos por el mundo entero. El texto refleja en una de sus ilustraciones una silueta de la isla de los pájaros, situada en cercanía de la ciudad de Ushuaia, donde habitan hoy lobos marinos y diferentes especies de aves. Se trata de una imagen, no sé si recuerdan el texto, una imagen en la que una boa se come un elefante. Y también fueron de gran inspiración volcanes avistados desde el aire, ovejas tapadas de nieve y leyendas aborígenes del sur. O sea que no solamente porque haya recorrido con su avión todo el territorio de la Patagonia, la Mesopotamia, sino que también el Principito tiene escenas que tienen que ver con nuestro territorio, con nuestra Argentina. Por eso está muy ligado a nuestra cultura y a nuestra cultura lectora. Descontento con su participación pasiva en el conflicto, porque le hubiera gustado participar como aviador en la Segunda Guerra Mundial, bueno, no pudo, entonces fue rechazado sistemáticamente como piloto. En 1944 lo destinan a Cerdeña y luego a Córcega, a una unidad de reconocimiento fotográfico del frente alemán. Durante su última misión de reconocimiento, un día como hoy, el 31 de julio de 1944, sobre los movimientos de las tropas alemanas, que estaba fotografiando en el Valle del Ródano, a las 8:45 Saint-Exupéry despegó a bordo de un Lightning P-38, de donde no regresaría jamás. A las 14:30, el avión se dio por desaparecido. Un cadáver sin identificar
que llevaba insignias francesas, fue encontrado varios días después al sur de Marsella y fue enterrado en Carquerén, que está en la región de Provenza, en donde están los Alpes y la costa azul, por esa zona. No está comprobado, pero es posible que lo haya derribado un avión alemán. Ahora, después de muchísimos años, en 1998, un pescador encontró al este de la isla de Riu una pulsera de plata con el nombre de Saint-Exupéry de su esposa Consuelo, enganchado a un trozo de tela de su traje de vuelo. Fíjense cuántos años pasaron, murió en 1944, en 1998 recién se encuentra su pulsera. Y en el año 2000, un buzo encontró los restos de un P-38 Lightning esparcidos en el fondo del mar al este de la isla de Riu, cerca de donde se había encontrado el brazalete. Los restos del avión se recuperaron en 2003 y en junio de 2004 los fragmentos fueron entregados al Museo del Aire y del Espacio en Le Bourget. En la Argentina también tenemos lo nuestro, porque su antiguo avión, el Latécoeur 25, un modelo de características únicas en el mundo porque estaba construido con madera, aluminio, metal y telas termocontraíbles, totalmente restaurado, se exhibe en los hangares de la Fuerza Nacional, que la Fuerza Nacional, posee en la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. O sea que fíjense cuán ligado a nuestra vida está, Antoine Saint-Exupéry y el Principito también. ¿Qué tal? Excelente, Claudia, una historia cautivante. Acá Damián pone el pulgar en alto. ¿Sabían todos estos detalles? No, yo no. ¿Vos? No, aprendí un montón en este espacio. Además te escuchábamos con silencio reverencial, porque cada pedacito de historia era como un relato de un cuento, ¿no? Claro, o sea que el que quiere, está interesado en Saint-Exupéry, puede ir a visitar su habitación en la Galería Güemes. Así en la calle Florida. Porque era más que una habitación. Y también puede ir a ver el avión en el que él recorrió todo el territorio argentino, que está en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, en los hangares de la Fuerza Nacional. O sea que son detalles. Ahora ya pasaron las vacaciones de invierno, pero bueno, algún fin de semana a lo mejor alguien puede hacer una visita turística. Muy lindo, Claudia, muy ilustrativo, muy cautivante. Te agradecemos mucho tu participación y esperamos que el martes que viene nos sorprenda con otra historia del día como esta, o esta breve historia del día, tal cual vos lo decís. Bueno, no sé si fue muy breve, pero lo que sí, el martes que viene voy a estar ahí en cuerpo presente. Bueno. Así que un cariño para todos, para Aníbal, y nos vemos el martes, Héctor. Hasta el martes en este estudio nos vemos. Bueno, ¿qué te pareció? Muy bueno, la verdad, aprendí muchas cosas que no sabía y la verdad no tenía ni idea que podés visitar la habitación en Florida al 200, sí, ¿no? Sí, que es entre Bartolomé Mitre y Sarmiento. Sí, exactamente, acá cerquita. Así también hay un mirador, cobran para subir al mirador, pero esa es la famosa Galería Güemes, donde hubo en otros tiempos un teatro de revista de burlesque, de striptease. También estuvo Radio Libertad allí, de Romay. Es decir, tiene una historia muy importante. Es muy linda la galería, ¿no? Entre otras cosas. Sí, y ahora hay en donde estaba el Teatro Florida, hay un culto al tango, escena, show y esas cosas. Muy bien, cómo se va reinventando todo con el tiempo, ¿no? Sí, seguro. Bueno, Damián, habíamos hecho un punto y aparte con esta historia, no del día, sino de todos los días, que tiene que ver con las empresas y con la comunicación. Habíamos dicho en los comienzos, mencionamos al maestro Borrini y a partir de allí vos tomaste un punto de vista de cómo fue evolucionando todo. Sí, totalmente, porque creo que tiempo atrás, cuando el maestro Borrini arrancó con el arte de las relaciones públicas, creo que se dio un punto que las empresas se dieron cuenta que se tenían que comunicar con sus públicos, y lo que se ha dado en los últimos tiempos es que el público, digamos, el consumidor, se dio cuenta del poder que tiene en las comunicaciones como usuario o como consumidor de diferentes marcas. Es decir, históricamente las marcas le hablaban a sus consumidores
y hoy los consumidores a través de las redes sociales pueden conversar con las marcas, ¿no? Es más, hacerle propuestas. Exactamente. Se han generado productos a pedidos de los consumidores. Exactamente, creo que las redes sociales, uno de los roles que cumplió con alguna de las marcas que lo entendieron de esta manera, que esto era una conversación, fue usarlos a las redes sociales como una plataforma de investigación de mercado, ¿no? Buscar en su comunidad qué es lo que les interesaba para poder desarrollar productos casi ad hoc al pedido de sus consumidores. Bueno, entonces arrancamos con productos genéricos, después las marcas, más adelante las empresas que eran una especie de coto cerrado, que no querían mostrar nada, era como ofrecerle material a la competencia, a abrir sus puertas, comunicarse con su consumidor, y después ¿qué pasó? Y hoy para las empresas es darse cuenta que quienes tienen el poder son los consumidores. Y las empresas que lo entienden a esto le pueden sacar mucho provecho, y aunque te parezca raro, hay muchas empresas que no lo entienden, y bueno, se han dado muchos casos de crisis desde el mundo de las redes sociales, ¿no? Por tratar mal a un consumidor, menospreciarlo, pensar que eso no iba a pasar nada. Bueno, hay un caso muy conocido de una compañía aérea internacional en donde le rompieron la guitarra a un cantante de música country. Él solamente lo que les pedía a ellos era que le paguen el valor de la guitarra. La verdad que la compañía no supo entender el pedido del cliente, y él hizo una canción que se llama United Breaks Guitars, es United Rompe Guitarras, que tuvo más de 10 millones de visitas en YouTube, y eso a la reputación de la marca y a la imagen de marca le ha bajado hasta el costo de la acción, ¿no? Nunca lo hubiesen pensado eso antes. Bueno, y dentro de las empresas, ¿qué pasa con las comunicaciones? Y dentro de las empresas... Hay una categoría que son los DIRCOM, ¿qué es eso? Exactamente, dentro de las compañías, un poco haciendo el raconto de lo que vos decías, en un principio ellos no abrían la puerta, empezaron a entender que necesitaban comunicarse, para lo cual empezaron a tener en principio un jefe de prensa históricamente, o de relaciones públicas, y hoy en día la mayoría de las compañías tienen un DIRCOM, que es el director de comunicaciones, ¿no? Que de él dependen justamente o un jefe de prensa o un jefe de comunicación interna, se cuenta la importancia de comunicar al público interno, o de asuntos públicos, para todo lo que tenga que ver con relaciones con el gobierno, con la comunidad, y en muchas compañías hasta un jefe de social media, ¿no? De cómo monitorear y conversar con los públicos en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, y hasta contratar, digamos, una agencia de comunicaciones o relaciones públicas como Feedback, en donde ellos dicen, bueno, necesitamos cada vez más allá de la gente dentro del departamento interno, necesitamos más brazos y más materia gris para que nos ayuden a conversar con nuestros diferentes públicos. Feedback, ¿cuántas personas trabajan en Feedback? Y hoy en Feedback somos 30 personas. 30 personas. ¿La mayoría son todos licenciados en comunicación? La mayoría, sí, licenciados en comunicación, relaciones públicas o periodismo, y la realidad es que la mayoría, más allá de venir de esas carreras, tienen alguna especialización o en social media o en administración de redes, porque es tal el furor que hay con las redes sociales, digamos, y la comunicación, que ya con una carrera de grado es como que quedas un poco escueto en los skills de formación que tenés que tener. Entonces también tenés que saber cómo manejarte y cómo dialogar en redes sociales. Siempre digo que redes sociales estamos todos como en beta, ¿no? Es un error, aprendizaje, digamos, porque es algo que es tan nuevo y es tan dinámico que cambia todos los días. Muy bien. ¿Y existe el cliente ideal? A ver, yo creo que no existe el cliente ideal, como tampoco, si tuviese sentado acá un cliente, tampoco te va a decir que existe la agencia ideal, pero sí te puedo decir que existen clientes que respetan mucho nuestro trabajo, que nos escuchan, que se animan a que seamos parte de su equipo y pensar en conjunto. Y nada, y después obviamente yo te diría que hoy en día la mayoría de los clientes de Feedback
son clientes ideales. Digamos, aprendemos mucho de los clientes y después de 20 años nos hemos podido dar el lujo de, entre comillas, elegir con quién trabajar. Hay veces que uno tiene que aceptar trabajar con cualquier cliente por una cuestión de necesidad. Después de 20 años, te puedo decir que en 20 años me he sentado con alguna marca muy importante y decirle, mira, no vamos a trabajar más en conjunto. Me pude dar ese lujo, y solamente por entender que no solamente hay que ir atrás de un número de facturación, sino de tratar de generar el mejor vínculo en conjunto con el cliente para la marca. ¿Y alguna vez te pasó al revés? Que el cliente te diga, mire, no vamos a trabajar más. Sí. A ver, muchas veces pasa que el cliente te puede decir eso, ya sea por cuestiones de presupuesto, y yo también entiendo que también puede ser cuando no tenés química, ¿no? Cuando no hay piel, cuando no puedes lograr formar un equipo que logre los mejores resultados. O cuando las expectativas del cliente son superiores a las posibilidades. Totalmente. Gracias a Dios, en 20 años lo que hemos aprendido es que lo primero que hacemos es tratar de alinear expectativas. Yo en ese aspecto siempre estuve del otro lado del mostrador, es decir, como periodista, recibiendo pedidos, publicando cosas. Recuerdo mi etapa como editor de empresas, marketing y publicidad del diario El Cronista Comercial, y a veces se daban situaciones curiosas, como que alguien llamaba para publicar una gacetilla de una empresa, y uno le indagaba con la mejor buena voluntad, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, nos hemos presentado a un concurso. Digo, ¿y cómo le fue? No, todavía no se sabe. Entonces debemos esperar que termine el concurso, a ver si ganan esa cuenta o esa cosa, y después ver qué dato de interés para el lector sirve para publicarlo. O sea que hay toda una tarea de ida y vuelta de docencia. Finalmente le pregunté a Chiqui, ¿usted quién es? Yo soy la secretaria. Y él dice, no, como ve cosas publicadas, él me pidió que publicáramos. Y la cosa no es así, también tal cual, sí. Creo que el ABC de nuestro trabajo es ver en qué nivel está el cliente, digamos, de entender sobre relaciones públicas, porque nos ha pasado muchas veces en decir, bueno, esto es muy importante para nosotros, entonces queremos salir en los medios. Y la pregunta que siempre le hacemos es, lo que ustedes tienen que pensar es, ¿cuán relevante es esto para los lectores o la audiencia del medio, ¿no? Claro. Y entonces recién ahí empiezan a entender qué es noticia o no, digamos, ¿no? Claro, qué noticia. También recuerdo, cuando era titular de la cátedra de la Escuela Superior de Periodismo, que en ese tiempo sí el precio del lino sostén se publicaba, y yo le decía lo que es el carácter de proximidad, que son una de las características, y a los alumnos decía, bueno, si se inaugura una pizzería acá en la esquina, ¿es noticia? Ay, no, decían. Y si ustedes están trabajando en el periódico del barrio, ¿es noticia? Ah, sí. Claro, ahí modifica. Totalmente. El medio modifica, el target del lector modifica. Sí, 100%, y eso también nos pasa mucho con las compañías multinacionales, que dicen, bueno, la marca hizo tal cosa. O sea, ¿esto va a ser en Argentina? No, esto pasa en Rusia. Bueno, entonces, ¿qué le va a interesar al diario del cronista, no? Digo, claro, si esto no se va a aplicar en Argentina. Bueno, también le vamos a pedir a Aníbal que hagamos un paréntesis, así descansás. ¿Cómo no? Y luego en el tramo final vamos a meternos en Cannes, en el festival ese tan importante de publicidad, que ya es más que de publicidad, de comunicaciones, de empresas, de reunión, de negocios, se ha transformado. Y así que si un poco para ubicarnos en el momento actual, tenemos en el hemisferio sur mucho frío, sobre todo en la Argentina, hoy temperatura de 2 grados, en este momento es de 11 grados 6, o sea, está fresco, un día radiante, finalmente salió el sol y demás, pero en Europa hace mucho calor, en Siberia hay incendios, temperatura de 40 grados, en Grecia ha habido incendios, muchas muertes, casi 90 muertos, una cosa dramática, o sea que para una alusión al tema y pensando en Europa y demás, a mí se me ocurrió que Aníbal nos podía deleitar con Verano en Madrid, a través del quinteto de Juan Esteban Coachi, tema de Manuel Lavandera, que además ejecutó la guitarra. Gran amigo Juan Coachi, gran amigo mío. Bueno, me alegro. ¿Padre o hijo? Hijo. Hijo, sí.
Tiene un quinteto estupendo. Así que, Aníbal, ¿escuchamos? Muy bien, una jodita este tema. ¿Te gustó, Damián? Muy bueno, muy lindo, ¿eh? Bueno, y ahora sí vamos a encarar el tema de las relaciones públicas, la publicidad, las comunicaciones en el festival más importante del mundo que se conozca sobre publicidad, el Festival de Cannes. Así es, la verdad que... Más de 36.000 piezas inscritas, no sé. Sí, increíble la cantidad de piezas. Date una idea que yo empecé a juzgar piezas ya desde... De tu área nada más. De mi área, que es Relaciones Públicas nada más, digamos, recordémosle a la gente, el Festival de Cannes a nivel comunicación es como si fuese el Mundial de Fútbol, ¿no? En donde durante una semana se juntan allá
jurados de todos los países del mundo y en diferentes categorías para juzgar las mejores piezas, ya sea de publicidad, de marketing, de comunicación de negocios, de relaciones públicas, de influencers y social media, de responsabilidad social, de todo. Además se arman negocios porque las empresas, en una época primero un festival que comenzó siendo de exhibidores de avisos de comerciales en el cine. Así comenzó. Mira, no Después se sabía transformó en un festival de publicidad. Luego se incorporaron los directores creativos como jurados. Después siguió evolucionando. Después prácticamente fue un festival exclusivo de publicidad. Y ahora no. Ahora intervienen otras cosas y las empresas mandan delegaciones. Sí, totalmente. Cuando vos llegas ahí, digo, hay un montón de anunciantes. Digo, porque más allá del festival en sí, de juzgar piezas, a nivel contenido en esa semana, la verdad que es muy interesante como para ayornarse y como para aprender, porque hay un montón de oradores de diferentes temas, las mismas compañías o los nuevos jugadores o players del mercado ponen oradores muy interesantes. Digo, caso de, no sé, Facebook, de Twitter, de Instagram, de Google, generan contenidos para, obviamente, influenciar de alguna manera a decisores con respecto a para dónde va el mundo de la publicidad y la comunicación, ¿no? Qué bueno, me contabas que llegaste y tuviste un aluvión de piezas para ver. Sí, la verdad es que ya antes de viajar, en forma remota, tuvimos que empezar a juzgar piezas acá, porque si no allá no nos iba a dar el tiempo. Y allá, para que te des una idea, éramos 19 jurados de diferentes países y en donde se trabajaba desde la mañana temprano hasta casi a la tarde y la nochecita en ver cuáles son las piezas que no solamente era verlas y juzgarlas, sino era discutir, y eso era lo rico de ser jurado, ¿no? Que discutís con 19 personas de diferentes países, con diferentes visiones, con diferentes culturas, con diferentes puntos de vista, y eso te enriquece mucho, ¿no? Para terminar dando los premios, que generalmente lo que se dan allá son, digamos, primero el shortlist es como elegir, digamos, cuáles pueden ser potenciales ganadores, claro. Exactamente, y después para dar lo que es bronce, plata, oro y el Grand Prix, digamos, que es como la gran pieza que se destaca sobre todo. A veces se puede declarar desierto, ¿no? El Grand Prix. Exactamente. Esta vez no fue el caso. Esta vez no fue el caso. El ganador del Grand Prix fue un caso que se llamaba la isla de plástico, que bueno, básicamente tenía que ver con cómo concientizar con el tema del reciclado de plástico hoy en día. Te voy a pedir que la desarrolle, pero te cuento que yo lo vi está en internet. Y te impresiona. Sí, es increíble, es muy fuerte. Muy fuerte. Es muy fuerte lo que se ve, y algo que se viene dando como una tendencia que entre todos toda una isla, es toda una isla, pero nada más que de plástico. De plástico, exactamente. De desechos, de gente de cosas plásticos que la gente tira al mar. Sí, es muy fuerte, y lo que te quería comentar es que sobre todos los casos que vimos, hubo muchos casos vinculados a temas o de sustentabilidad o de medio ambiente. Es decir, el tema de generar conciencia en la gente sobre qué es lo que estamos haciendo con el planeta, se han visto muchos casos, digo, tanto para generar conciencia como para también mostrar la solidaridad a la gente ante casos, no sé, de un terremoto o de alguna catástrofe natural. Pero hay mucho de generar conciencia más que de hacer que la gente, no sé, compre más un producto. Muchos casos de género, un montón de casos vinculados a la temática de género, con lo cual te muestra que a nivel mundial, digamos, hay temas de agenda que estamos siguiendo acá en Argentina. Yo con el tema de género vi algo, no sé si te pregunto a ver si a vos te llamó la atención, que era una invitación a un desafío a los grandes maestros de ajedrez a jugar con una partida de ajedrez, pero con una particularidad. El maestro de ajedrez tenía como limitación que no podía mover la dama. La dama, en el tablero de ajedrez, es la única pieza femenina. Hay torres, alfiles, caballos, peones. La única pieza femenina es la dama. Y la conclusión es que en todos los casos la partida se pierde. El que no puede mover la dama está condenado a perder la partida.
¿Tenía noticias de esa pieza? Sí, tenía noticias de esa pieza y hubo muchas piezas o casos vinculados a eso. De hecho, quien ganó el oro y fue una de las piezas que más me gustó fue un caso de Coca-Cola en Brasil. Hay un modismo en Brasil a la hora de hablar que dicen, esa Coca es una Fanta, cuando están hablando de alguien que es transexual. Ellos dicen, esa Coca es una Fanta, y es la manera de decir que es un transexual. Despectivamente, claro. Exactamente. Entonces, para generar conciencia, lo que hizo Coca-Cola durante un tiempo, toda una partida de Coca-Cola fueron en latas directamente de Fanta. Entonces vos comprabas la Fanta, pero en realidad estabas tomando una Coca-Cola. Digo, un caso la verdad que generó mucha conciencia, mucha conversación, mucho en redes sociales, mucha viralización, pero sobre todo yo siempre pienso, bueno, qué bueno cuando las marcas se involucran de una manera, porque ahí tenés que cambiar producción, digo, no es tan fácil, no es solamente una idea que la aplicas, sino que tenés que cambiar procesos de producción y todo, y la verdad que para mí fue uno de los casos más interesantes en generar conciencia en este tipo de cosas. Hay una categoría que a mí me gusta muchísimo y cada vez que voy a ver un festival le pongo especial atención, que es bien público, que curiosamente están excluidos de los Grand Prix, porque dice que corren con ventaja, porque como no tienen la obligación de vender el producto, etcétera, etcétera, lo cual, bueno, es discutible. Yo recuerdo una pieza portuguesa que a mí me quedó grabada, fíjate vos qué importancia, y esto debe haber ocurrido hace 15 años. Ajá. Entro a la sala de gráfica, miro al fondo de la sala y veo una pieza que me llama la atención, me dio la impresión de que era un mulato, un negro, un aborigen, pero que tiene una mancha en un sector de ese aviso. Todo de colorido menos una mancha. Me voy acercando y efectivamente es la cara de un chico, posiblemente africano, y que era un puzzle. Y el puzzle estaba completo menos el sector de la boca. Y ahí, cuando uno se acercaba más, el texto decía, esta pieza la tiene que colocar usted. Era una campaña en favor de dar alimentos a los necesitados. Fíjate qué fuerte, ¿no? Qué buena. Sí, la verdad que es increíble los casos que ves, que con creatividad cómo podés generar conciencia en la gente, ¿no? Que no todo lo que tiene que ver con bien público tiene que ser un mensaje estructurado, aburrido, formal, sino que podés lograr atajos de una manera creativa y llegarle a la gente, y sobre todo llegar al corazón de la gente, ¿no? La emoción, que en definitiva es lo que te hace actuar de alguna manera, ir más allá desde lo racional. Y en términos de publicidad, ¿tenés alguna pieza, alguna acción, algo que te llamó la atención? Y lo que pasa es que no vi casos netamente publicitarios, es decir, y la realidad es que también en lo que se juzga en la categoría que estuve en PR, a ver, generalmente terminan siendo parte de una mega campaña. Cuando yo recién te comentaba el caso de Coca-Cola, digo, más allá de la acción bueno, hoy lo que se da en comunicación es que todo se toca con todo, entonces no solamente esto es una campaña que ganó en PR, sino también en otras categorías tipo publicidad, y por lo que sé, en publicidad también le fue bastante bien a la de Coca-Cola. Yo es como con la que me quedo, de las que más me gustó de todas, porque primero tenés la ventaja de tener una marca como Coca-Cola, que también cuenta con un presupuesto para que un mensaje tan fuerte poderlo amplificar en todo tipo de plataformas y de una manera 360. Y hubo sí un caso argentino que igualmente yo digo, los premios son subjetivos, ¿no? Las cosas te gustan o no te gustan, pero que no logró pasar del shortlist, pero que estaba muy bueno. Un caso de Rodrigo Figueroa Reyes, que Agencia Fire. Exactamente, Fuego. Así es, que era para, se llamaba Juana el caso, y era el tema también con el tema de los transexuales, es lo difícil que se les hace conseguir un trabajo digno, ¿no? Entonces, en Zona Jobs
de alguna manera hicieron el caso en donde Juana le habían podido conseguir un trabajo en donde la respetaban y armaron el caso, y a partir de ahí cómo abrieron a la comunidad transexual a la hora de salir a buscar trabajo, meterse en un portal de trabajo en donde cuando vos llenas los datos va más allá de, bueno, con tu nombre Héctor Zavala, hombre, mujer, sumar el tema de transexual, digamos, ponerlo en discusión, que los mismos potenciales empleadores empiezan a amigar con esa idea de, si las capacidades las tiene, ¿qué importa si es hombre, mujer, o si es transexual, ¿no? Digamos, es decir, empezar a estar más abiertos, a cambiar el chip en algo que, nada, me incluyo, somos como muy ignorantes porque es algo nuevo para nosotros, ¿no? Y es el mundo que se viene. Estamos en el tema de la igualdad de género, y donde se discute por qué hay pocas directoras generales creativas en publicidad, porque en los puestos ejecutivos hay pocas mujeres y demás. Pero creo que no es el caso de las PR. Creo que en el PR las mujeres son mayoritariamente es verdad, decisivas. En tu agencia, ¿qué porcentaje de mujeres hay? A ver, nosotros son 90% de mujeres, pero bueno, la realidad es que quienes manejamos la agencia hasta el día de hoy todavía somos 2 varones. Pero siempre, bueno, estamos evaluando con Federico, que es el Managing Director de Feedback, poder sumar una figura femenina, porque no porque quede bien, sino porque necesitamos a nivel de estrategia de negocios una mirada femenina. Es muy importante esto. Sobre todo porque en materia de consumo los decisores de compra son mujeres en un porcentaje muy alto. Hay quien dice 75%, otros dicen 85%. Exactamente. De las compras están en manos de las mujeres. Sí, con lo cual la mirada femenina es muy importante. Igualmente dentro del equipo que tenemos bajo nuestro, las directoras de cuentas son todas mujeres, y te diría que casi las ejecutivas de cuentas también, el 90% son mujeres. Sí, en relaciones públicas se da algo muy raro, porque inclusive las consultoras como más reconocidas del mercado, como Urban, bueno, están manejadas por 3 mujeres. Personal históricamente, digamos, por Alicia von der Betten, o Muchnik, con Laura Muchnik, o Mariana Jasper, digamos, ahí las grandes profesionales, digamos, de la categoría, la mayoría son mujeres y somos pocos los varones. Claro. Laura Muchnik es hija de periodista, muy prestigioso. Sí. Que es historiador, pero todo el mundo cree que es economista, porque se dedica mucho a escribir sobre economía. Es verdad. Y recuerdo, la conozco bastante, y recuerdo que ella siempre quiso ser no otra cosa que comunicadora de empresas. Mirá, ella ya de chica ya a los sabía. 18 años lo tenía clarísimo y nunca abandonó esa idea. Bueno, se le nota en su forma de ser, la verdad, en el empuje, en el ímpetu que tiene, la verdad. Mirá, como Cannes es tan vasto y tan grande, a lo mejor no tuviste oportunidad de presenciarlo o enterarte. Hubo una reunión de la que participaron un señor que se llama Rajamanar de Mastercard, Mark Pritchard, que sí es muy conocido, pues el CEO de Procter & Gamble, y Andrew Clark de Merrill Lynch, un alto directivo de Merrill Lynch. Se trató el tema del género y demás, entre otros temas, y este señor Andrews Clark tiró un dato que llama la atención. Dice que en esa empresa, Merrill Lynch, a escala global, el 42% de nuestras gerencias está ocupado por mujeres. Y en marketing la proporción es 50 a 50. Mirá. La idea es darle a todo el mundo una voz, sea quien sea. O sea que se están produciendo cambios muy, muy, muy importantes. Sí, yo creo, y vamos a seguir en ese camino. Yo creo que todos, más tarde o más temprano, pero todos se están dando cuenta que tenemos que evolucionar en ese punto, ¿no? Tu anterior participación como jurado en el Festival de Cannes, ¿en qué año fue? Y fue hace 8 años ya. ¿Notaste algún cambio? Noté algún cambio. Básicamente, creo que hace 8 años toda la comunicación estaba volcada justamente a producto, ¿no? A cómo hacer que un producto venda más. Y a través, digamos, de herramientas, si se quiere, más tradicionales y más agresivas. Hoy creo que el camino para vender más no es solamente quererle vender más al cliente, sino buscar una empatía o un punto de vista en donde el cliente esté de acuerdo con eso, ¿no? Y
y tomar posición con algunos puntos. Creo que las marcas hace tiempo atrás eran más prudentes o más temerosas, y hoy las marcas se animan a instalar un punto de vista con ciertos temas de agenda, ya sea género, temas de bien público, etcétera. Hoy hay como una postura mucho más definida por parte de ellas. Bueno, también así fuimos llegando a pasó rápido, ¿no? Pasó rapidísimo, la segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, que tiene esta particularidad, que es un bloque dedicado a las marcas. Yo le titulé Sus Marcas por aquella voz de mando que hay en el atletismo que dice a su marca, listo, ya. Y además tiene esa dualidad, ¿no? Y de la importancia de las marcas, un poco como decía el maestro Borrini, que es el apellido de las empresas. Las marcas son el apellido de las empresas. Totalmente. Y tienen que cuidar su reputación. Hoy hemos tenido un programa que arrancó como de costumbre con el editorial del fundador de este espacio, el creador de este espacio y el conductor natural, que es el ingeniero Miguel Ponce, muy abarcativo, sobre todo en los temas que tienen que ver con el comercio exterior, la región, las posibilidades de la Unión Europea y su vínculo con el Mercosur. Luego un aporte muy muy importante del doctor Jorge Sapia, que es el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical ese organismo es la máxima autoridad, el principal órgano deliberativo y resolutivo del partido, que dejó cosas inquietantes respecto del futuro de Cambiamos y de la importancia de una coalición que funcione como coalición. Y más adelante tuvimos la participación de Claudia Sánchez con su breve historia del día, que esta vez no fue tan breve, felizmente, porque fue muy muy rica, hablando del autor del Principito. Y finalmente acá con vos, a quien te agradecemos nuevamente tu presencia y tu aporte, Damián Martínez Leitú, fundador, directivo, ejecutivo, CEO, todo eso a la vez y al mismo tiempo, de Feedback PR, que ayer cumplió 20 años, así que feliz cumpleaños. Muchas gracias. Que sean muchos más. Esperemos eso. Bueno, Damián, un abrazo a los oyentes, como siempre lo invitamos a escucharnos el próximo martes a partir de las 14, cuando los acordes digan que esto es Comercio Exterior Siglo XXI.